porque uno no se escucha. Yo creo que de verdad es porque hay un miedo a que todo el sistema de creencias de uno y de valores se venga abajo. Y eso es legítimo, digamos, yo entiendo la angustia que eso puede causar, ¿sí? Claro. Como una pérdida de identidad. Es como, si esto no es verdad, entonces ¿quién soy? Exacto. ¿Quién he sido? Y he sido toda la vida esto y me he hecho de estas micro verdades. Y si a mí me desbaratan esto, pues me vengo abajo. Con tanto ruido mental, mediático y ambiental, es fácil perder el foco. La claridad interna se dispersa y la comunicación se enreda. Pero detrás del ruido siempre hay una señal, una verdad. Solo necesitas escuchar. Soy Estefanía Suárez y en esta temporada de Consciously Speaking, junto con expertos y expertas de ciencia, periodismo y arte, vamos a descifrar y entrenar la herramienta más poderosa para comunicarte con claridad en cualquier idioma, para nutrir tus relaciones y para fortalecer tu carrera. La escucha profunda. Escucharte, escuchar al otro y escuchar al entorno. Tune in. Desde este momento ya estás desarrollando tus habilidades de comunicación. Hola, hola, les doy la bienvenida a una nueva temporada de Consciously Speaking. Como ya se dieron cuenta, esta vez vamos a hablar de esta habilidad que usamos todo el tiempo, pero que muy pocas veces entrenamos de forma consciente, y es la escucha profunda. En esta vida llena de notificaciones, opiniones, conversaciones, donde todo parece que ocurre al mismo tiempo, solamente escuchar se ha vuelto un acto casi radical. Entonces vamos a ir descubriendo en los diferentes episodios los distintos niveles de escucha, como la interna para conectar con lo que sentimos, pensamos y con nuestro cuerpo, la escucha relacional para comprender a otros, específicamente a quienes piensan distinto, y la del entorno, el barrio, la ciudad y la naturaleza o el territorio que nos sostiene. Así, y para comenzar, hoy me acompaña una invitada que ha pasado gran parte de su vida profesional hablando, pero también observando y escuchando profundamente la realidad de Colombia. Ella es María Paulina Baena, periodista, politóloga y artista escénica. También co-creadora de La Puya, un espacio que ha cuestionado el poder político con humor, investigación y una voz muy directa. En los últimos años, María Paulina decidió seguir una inquietud que venía hablándole al oído y fue investigar el lenguaje escénico. Estudió teatro y hoy explora nuevas formas de contar historias y experimentar su conexión con el público y la verdad. En esta conversación hablamos sobre cómo escuchar en medio de tanto ruido mediático, también de la necesidad de opinar sobre todo y de cómo el miedo a cambiar nuestras certezas puede impedirnos comprender al otro. Entonces, si últimamente sientes que todos hablan demasiado y hay poca escucha, especialmente cuando se trata de opinión, te recomiendo que nos acompañes hasta el final del episodio. Y antes de empezar, te invito a suscribirte a Consciously Speaking, la newsletter gratuita donde comparto herramientas y reflexiones para que logres comunicarte con más claridad y confianza, tanto en español como en inglés. Puedes encontrar el enlace en la descripción. María Paulina, bienvenida a Consciously Speaking. Gracias, Estefanía. Gracias por la Mm, invitación. Qué emocionante que estés acá conmigo. Tengo mucha curiosidad por saber más de ti y de tu relación con la escucha, que es el tema de esta temporada. Genial, sí. Pues a ver, yo creo que es un tema súper importante, justo o sea, cuando tú me dijiste del tema para este episodio y tal, claro, yo pensé como, bueno, quieres saber, sí, de la puya, de lo que yo he hecho como periodista, tal, pero cuando me dijiste escucha, yo ni lo pensé porque me parece que es el tema del momento, ¿sabes? Mm, Como incluso políticamente ujú, hablando, profesionalmente, también como espiritualmente. Siento que hay una ujú. cosa con la escucha que se tiene como muy relegada. Entonces, pues me parece
sensacional que estemos acá hablando de Buenísimo. escucharnos, a pesar de que estemos hablando. Y a la Pero vez, igual, no es sí, como algo que hacemos todo el tiempo en todos los niveles, ¿no? Que el cuerpo sí, está atento de si está lloviendo, entonces pues esto me da unas señales y ahí yo ya estoy escuchando, ¿no? La sí, total. lluvia o la conversación y demás. Pero para comenzar, cuéntame un poco más de quién eres hoy, porque ya llevas una trayectoria súper grande en periodismo especialmente, pero Sí, también ahora hay como nuevas cosas en tu vida, entonces quiero saber quién eres hoy, quién has sido, como sí, para quienes no te conocen. sí, sí, sí. Bueno, yo he sido periodista la gran parte de mi vida. O sea, yo estudié comunicación y soy politóloga también y entré muy, muy joven al Espectador como practicante y ahí pues trabajé 10 años. Hice un programa de opinión que se llamó La Puya, que se sigue llamando La Puya y que existe, pero yo me salí hace 3 años de La Puya porque quería explorar otras cosas y quería, sí, explorar sobre todo, pues un lenguaje más artístico que a mí siempre me ha llamado la atención y que no creo que el periodismo riña con el arte, sino que se pueden combinar. Todavía no sé muy bien cómo, pero de verdad lo siento. Em, y que ahí se puede explorar un lenguaje. Entonces, empecé siendo periodista y sigo siendo periodista. Luego me fui a España. De hecho, el año pasado estuve viviendo en España todo un año y ahí estudié teatro. Y ahorita estoy dedicada a eso, un poco como a mirar de qué forma puedo vivir del teatro, pero pues sigo viviendo el periodismo pero con mucho interés y con muchas, como metiéndole muy buena energía a que pueda hacer mis obras y a que pueda seguir actuando y a que pueda como, bueno, y después, obviamente con La Puya, nosotros hicimos una obra de teatro que por eso como que yo me metí en esto, pero en verdad era como una sensación que yo tenía desde hace mucho rato de que yo quería pararme en un escenario y encarnar personajes. Y de hecho yo creo que hice La Puya también un poco siguiendo ese instinto, ahí sí escuchándome, Mm, como sí, como sintiendo, ¿sabes? mm, Algo que uno lleva por dentro y que tiene que coger forma de alguna manera, mm. ¿sabes? Y por ahí surgió ese personaje, pero yo tenía como siempre esa cosita, ese palito con la actuación. Entonces pude hacerlo hasta ahora, a mis 35 años, como decir, como bueno, pues me voy a estudiar otra vez Mm, algo que siempre quise. Y ahí estoy. Esa es como brevemente mi historia profesional, sí, y personal un poco. mm. Me encanta porque quisiera entonces entender mejor cómo ha sido esa relación tuya con la escucha. Ya mencionaste Sí, como la intuición, como si pudieras tal vez contarnos esa historia personal de la escucha y luego, bueno, nos vamos a otros temas. sí. Yo creo que mi relación con la escucha viene desde hace poco, o sea, como de, que hay muchos niveles de escucha, ¿no? Entonces, está un nivel como personal de escucharse a uno mismo, sí, eso que dicen como escúchate, pues, y que el Sí. cuerpo habla, es real, o sea, porque uno, no sé, después el estrés lo somatiza de cierta forma, o se le revuelve la panza cuando tiene nervios, o no sé, ese tipo de cosas también es escucharse a uno mismo y ver que el cuerpo habla, ¿sí? Entonces, ese nivel como tan personal yo lo vine a descubrir, pues, no hace mucho, ¿me Mm, entiendes? Como yo creo que un poco cuando salí de la puya, ahí yo empecé a sentir como que había una necesidad mía de explorar otro lenguaje, mm, ¿sí? Y ahí me escuché y por eso renuncié como en un pico muy importante de mi carrera periodística, mm, ¿sabes? Como que ahí la puya pues está como en el top de los líderes de opinión más escuchados de Colombia, pues yo era una mujer que reconocían mucho en la calle, ¿sabes? Como, pero había algo también muy dentro mío que me mm. hacía como, hay una cosa que yo quiero explorar, ¿sí me entiendes? Como, y no sé muy bien qué era, pero pues iba en busca de eso también. Y creo que eso también es parte de la curiosidad de escuchar, ¿sí? Sí. Que no es como una respuesta muy tajante, sino como que uno va abriendo Encuentra. caminos, Sí. ¿sabes? ¿Qué te requirió encontrar esa respuesta que era tal vez pues detener la puya e ir por el camino y mirar a ver qué, como a ver cuál es el siguiente paso? ¿Qué necesidad o qué encontraste que dijiste como esto es? Pues justamente con la puya hicimos una obra de teatro porque yo estaba obsesionada con llevar
este producto, sí, este formato a una cosa en un escenario, ¿sabes? Como a hacerlo real y como vívido y llevarlo a las tablas, pues. Y entonces yo dije como, bueno, esto hagámoslo con la puya porque es el proyecto que yo tengo ahorita. Y lo hicimos, pero lo hicimos con un grupo de artistas, dramaturgos, actores, como gente con la que yo nunca había trabajado, ¿sí? Porque pues yo solo me relacionaba con periodistas y lo que hacíamos era investigar a los políticos de este país y hacer el puro trabajo de investigación y de reportería clásica. Entonces, trabajar con gente que se relaciona, o sea, que tiene otra experticia y que se relaciona con el conocimiento de otro lugar, eso para mí fue como un parteaguas, ¿sabes? Como, esta gente se relaciona así con su cuerpo, con su pensamiento, sí, con el arte al final. Y el periodismo no está muy lejano a eso, ¿sabes? Entonces, como unir esos dos lenguajes y escucharnos entre un grupo de artistas y un grupo de periodistas, pues fue lo que yo dije, acá hay algo que me interesa, ¿sí? O sea, yo no sé si esto sea como la verdad revelada, no sé qué pueda pasar con esto, pero simplemente me interesa seguir explorando como este nuevo lenguaje y esta forma de comunicarme, ¿sí? Entonces, ese trabajo, que fue la obra que hicimos con la puya que se llamó Ya que hijo de putas, esa obra, que era además súper política, era en pleno contexto electoral, tal, pero era igual poner el cuerpo distinto, ¿sabes? Como hacer uso de un espacio, entenderlo, no sé, ver que las cosas que uno hacía en un guión periodístico, pues quizás no servían para una cosa en vivo, ¿sí? Escuchar al público también que está ahí, que tiene un retorno, ¿sabes? Como que, claro, una pantalla es muy distinto. Y eso que ahí también hay un nivel de escucha porque pues antes la televisión sí que era mucho más lejana de la audiencia. Total. Con YouTube y con las redes sociales, pues digamos que uno tiene a la audiencia ahí, puede tener como una comunicación más directa, pero ahora en un teatro, pues tú estás con la energía del público y con la energía de la gente de un nivel de compromiso mayor porque están yendo a pagar una boleta para verte y en la que pueden en el público gritar cosas o lanzarte cosas como en efecto sucedió, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso para mí fue como que me abrió la cabeza a querer seguir investigando por ahí. Eso yo creo que fue como el momento en el que yo tomé la decisión de, bueno, quiero dedicarme a hacer teatro. Y en este proceso como de escucha que dices con el público, quisiera saber más cómo te has sentido tú de un lado como periodista y hablando como de unos temas que pueden ser, ¿no? Como bien ácidos o Sí. difíciles de hablar y luego desde este otro como escenario Sí. poniéndote en un rol específico, ¿cómo ha sido esa diferencia de escucha con el público? Sí, pues yo creo que no es, no es muy distinta, porque al final cuando tú tienes un personaje político, o sea, la Puya era un personaje político, ¿me entiendes? Y era al final un personaje. Tenía una cosa muy distinta a lo escénico, digamos, y es que yo creía en todo lo que decía y hacía la Puya, porque pues, no, y en ese sentido, pues no me alejaba de ese personaje, no es como que a ti te pongan a ser de actriz o de actora Pablo Escobar y pues tú tienes como bastantes diferencias con este señor, ¿sí? Pero igual lo haces, porque lo encarnas de cierta manera y le prestas algo de ti. Pero acá yo creo firmemente en todo lo que dije siendo la puya, ¿sí me entiendes? Y debía ser así, pero al final era un personaje, o sea, no era yo, y yo era el recipiente y todo lo que quieras, pero también pues había un montón de guionistas ahí trabajando para que ese discurso tuviera un sentido, ¿me entiendes? Lógico. Entonces, y claro, cuando uno hace un personaje de ese calibre que genera como tanta resistencia también entre la gente, porque dice unas cosas que la gente no quiere escuchar, otras que la mitad de la gente sí quiere escuchar. Había veces en donde el público pensaba que nosotros hacíamos pullas porque estábamos comprados por tal partido, pero cuando le dábamos a ese partido, entonces se desuscribían del canal. ¿Me entiendes? Como que todo ese contexto, pues también es parte de ser periodista y es, yo no le rindo al final pleitesía ni me le arrodillo a nadie, a ningún poder, ¿me entiendes? Entonces,
claro, cuando yo ya hice otros personajes de la ficción, eh, pues es ya darle forma a una cosa que en la que posiblemente tú, pues, pues digamos, yo hice un personaje hace poco que era alcohólica, Mm, ¿sí? Yo no sé qué es eso, ¿sí? Yo no, pues claro, a mí me gusta tomar y eso, pero pues yo no he tenido ninguna relación con el alcoholismo ni he estado cerca de eso. Pero parte de hacerlo, pues era también como entender qué es eso y cómo se puede vivir y cómo te afecta al final y cómo afecta la vida de la gente. Pero digamos que sí había como una distancia pues entre ese personaje y el personaje de la puya, en donde yo creía y vivía un poco lo que ese personaje hace, pero también hacer un personaje de ficción, pues es entregarle cosas de ti, ¿sabes? Casi que todo, pero sí, es como hacerlo también muy real. investigar también, Sí, ¿no? total, Mm, total. Y pues hacer que la gente lo crea. Al final es eso. Es como tú le pasas algo a ese personaje de ti. Y eso tiene que ver con la escucha, o sea, como la escucha ahí con el público, yo creo que eh, pues es la misma porque es no dar por sentado un público, ni tomarlo de bobo, ¿sabes? Sino como realmente hacer una cosa real y honesta. mm, Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la honestidad de uno, qué es lo que está diciendo y qué es lo que está encarnando. mm, Y eso no es muy distinto de escuchar y observar también a la gente y a cómo se comportan las personas que tenemos cerca, mm, que, que piensan de esa manera o de la otra, o que no están de acuerdo, o que sufren de esa condición, ¿me entiendes? mm, O que tienen este problema que tiene este personaje. Entonces, claro, es como no sacarlo de la nada, yo siento. mm, Los personajes no salen de la nada, salen justamente de una observación mm. aguda de lo que pasa alrededor y de la gente que Sí. uno tiene a su Mm. alrededor. Y la escucha también como que nos acerca más y nos ayuda, ¿no? A comprendernos y a entender como la realidad de las otras personas, ya sea alguien con quien tal vez uno nunca ha tenido una conversación, como no sé, alguien alcohólico, o tal vez sí, nunca lo supiste, como que Exacto. ayuda a conectarnos y a entendernos mejor. Quisiera saber, ay, como, ¿qué es eso que nos falta? ¿Tú qué crees que nos falta aquí, como en sociedad colombiana y específicamente en el periodismo, para escucharnos mejor relacionado con la política? Pues, pucha, es que yo creo que ahorita es muy difícil que la escucha tenga cabida en un mundo donde vemos por todos lados que tienes que ser un parlante, ¿sabes? Como que si tú no tienes una voz hoy, pues no eres nadie, pero eso a mí me parece muy falso, ¿me Sí. entiendes? Como que yo descreo completamente esa premisa, porque yo no creo que uno tenga necesariamente que estar diciendo cosas y opinando de cosas y poniendo su punto y tal, pues ya no lo creo, ¿me entiendes? Lo Ujú. hice por muchos años, ¿sí? Mm, Y es agotador, uf. es muy agotador y uno no siempre tiene algo que decir, ni algo sesudo que decir de las cosas, ni tiene una opinión de todo, de todo. Pues justamente lo hacíamos con un equipo porque investigábamos sobre algo para tener algo que decir. Ujú. Pero ahora las redes están inundadas de tú tienes que tener una opinión y tienes que tener una opinión de todo y mi opinión tiene que ser respetada y yo no creo en eso. Yo no creo que todas las opiniones deban ser respetadas. ¿Sabes? Porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a hablar, Mm, sí, y tiene derecho a opinar, pero que tú me digas que a los gays y a las lesbianas las deben, no sé, hacer aparte, pues yo te voy a decir, no respeto tu opinión, me parece que está errada y me parece que es discriminatoria y no, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí hay como hoy todo el mundo está pensando que tiene que tener la voz que sea, ¿sí? Y que la libertad de expresión también es una licencia para ser estúpido y yo no lo creo, ¿me entiendes? Y creo que uno sí debe como atajar esas cosas. Ahorita yo creo que, que es difícil como meter la escucha ahí, mm, porque todo el mundo está hablando, mm. ¿sí? Todo el mundo está hablando y todo se está llenando como de Ruido. ruido y entonces uno no sabe qué elegir y uno no sabe a quién hacerle caso y quién tiene la razón y cómo decantar esa información. Mm,
pero muy poca gente se escucha. O sea, mira un debate político, Uf. pues no escuchan ni siquiera al que hace la pregunta, ¿sí? Los derechos esos de réplica, pues son para simplemente sacar la cara y hundir a los demás, pero no hay una escucha de lo que realmente el otro está diciendo. Y yo lo entiendo porque ese es el juego político también. Mm. Pero cuando eso se traslada como a la ciudadanía y a las personas comunes y corrientes, pues sucede lo que sucede en Twitter, que es yo tengo la razón por encima de cualquier cosa. Mm. Y eso a mí me parece muy peligroso porque sí, si uno no, pues si uno no escucha al que piensa distinto, pues sencillamente se encapsula en una cosa que no le hace bien a nadie, ¿sabes? Como que no construye nada. Entonces, sí, yo, digamos, en la puya tenía esa obsesión de cómo nosotros incluíamos a los que no pensaban como nosotros, Ujú. ¿sabes? Como cómo hacer para que en el canal pues les diéramos palo a todo el mundo, pero también entendiéramos un poco porque no piensan como piensan Ujú. o porque no están de acuerdo con nosotros. Mm. Y era un poco pues ver que parte de la falta de comunicación a veces cuando falla es que hay unos miedos también y Mm. que uno se arma unas películas que no son ciertas porque le hace falta la mitad de la historia. Mm. Entonces, no sé, yo me fui por las ramas Sí. un poco porque es una pregunta difícil, Mm. pero, pero sí, yo creo que en este momento no escuchamos, o Mm. sea, queremos como hablar todo el tiempo. Hablemos de ese ruido. ¿Qué es lo que nos está generando tanto ruido? Claro, mencionaste, hay un montón de voces, es como si estamos en una sala y todos estamos hablando al tiempo, pero nadie responde a nadie, o nos estamos gritando, como que pues ahí Sí. no, ni siquiera uno escucha bien la voz del otro, como que hay unas distorsiones. ¿Qué más? Como eso, ¿cómo luce hoy en día? Son las redes, también son los espacios, no sé, en los hogares, como que a veces también ya esto es tabú, es como ni hablemos de política. Mm. ¿Cómo ves el ruido en las diferentes como facetas de nuestra vida? Sí, yo creo que nosotros estamos llenos de ruido por todos lados, o sea, es muy difícil encontrar hoy un espacio, sobre todo porque tenemos estos aparatos que nos están bombardeando de estímulos todo el tiempo, en donde podamos estar en silencio, ¿sabes? Eh, y cuando uno está en silencio, pues también tiene el ruido de su propia ansiedad, que es creo que el peor de todos, Mm. ¿sabes? Entonces, yo creo que ahorita es difícil encontrar un espacio en el que no haya ruido, interior, exterior. Entonces, si estás afuera, pues estás en una ciudad absolutamente ruidosa, ¿me entiendes? Pero yo trato de atarme como a las cosas que de verdad tienen otras frecuencias distintas al ruido, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, no sé, yo siempre me fijo cuando salgo de mi casa o me levanto por la mañana, qué pájaros puedo escuchar, ¿sabes? A mí me encantan las aves, entonces eso de alguna manera como que me conecta a otra frecuencia distinta al ruido y al rugido de la ciudad, pero ese es un ruido, digamos, ese es un ruido permanente que está ahí. Mm. Pero también tenemos un ruido interior, ¿sabes? Que nos dice todo el tiempo, como esa vocecilla interna que nos está diciendo todo el tiempo, por aquí no es, por aquí sí, pues, Mm. pucha, estamos ya muy habituados a eso. Y parar eso, pues yo creo que no, es imposible, ¿sabes? Como que yo no creo que ni siquiera cuando uno medite la pare, Mm. simplemente se habla distinto o le habla distinto, se O relaciona la con esa escucho. voz, exacto, de una manera más tranquila, más amigable, más amorosa. Y ahora hay otros ruidos que, sí, claro, si tú no sales de, sí, de las redes sobre todo, y este scrolleo infinito de cosas, donde ponte a pensar, uno cuando scrollea y scrollea, a mí me ha aparecido ese aviso de Instagram que me dice, listo, ya completaste una hora, y yo no me doy cuenta en qué momento completé esa hora de scrolleo, y digo, bueno, voy a hacer el proceso mental de que me acuerdo de todo lo que scrolleé. Ah. Mm. No Ya. me acuerdo No. de nada, ¿sí? Entonces pasé una hora de mi tiempo llenándome de un ruido que al final el ruido que me dice, pues nada, no hay ningún mensaje como Mm. para hacerme la vida más fácil ni mejor, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo siento que es la relación con el ruido, Mm. que es muy agotadora,
pero que uno creo que puede tener unos seguros y como unas bases eh, yéndose a otras frecuencias, ¿no? Como parando un poco esto de hacer ese ejercicio tan mecánico, no sé, sentándose en silencio, escuchar el propio ruido, a ver qué pasa, al menos unos minutos en el día. eh, sí, no sé, como reconocerlo de otra forma, también si hay una confrontación política, religiosa, lo que tú decías, pues escucharla, ¿sí? Y como poner el cuerpo en alerta a ver qué es lo que pasa sin tratar de responder a eso. Como que creo que la reactividad solo le echa leña a ese fuego. Mm. Sí, Entonces, yo creo que ahí está como el ejercicio, ¿no? Como solamente ponernos en un rol de escuchar, de voy a hacer el ejercicio de escuchar, sea como escuchar las noticias, saber esto qué es lo que me está generando y si lo estoy haciendo tanto, cómo me estoy sintiendo, porque si no me está haciendo tan bien, es como, bueno, pues tal vez solamente voy a escuchar la puya y nada más. sí, sí, sí. Pero, o un video o 5, pero no el Mm, scroll infinito de 1 hora, porque como que esto ya me está generando algo sí. en el cuerpo. Y también ahorita mencionaste el miedo. Ujú. Como que a mí esta palabra y esto como que me entra también como algo que tiene mucha información, como que puede ser de alguna forma verídico, como hablar sobre la verdad y a la vez no, Mm, ¿no? Como que el miedo tiene esa dualidad. ¿Cómo ves sí. ahí el miedo en estas conversaciones también políticas? Es que yo creo que cuando tú no estás dispuesto a escuchar a una persona, sea por lo que sea que te quiere decir, ¿sabes? Sea una verdad incómoda y aplastante y como determinante, puede ser en una relación, por ejemplo, o, o en una conversación política en donde uno sí se sienta con alguien que de verdad está en la otra orilla ideológica, eh, porque uno no se escucha. Yo creo que de verdad es porque hay un miedo a que todo el sistema de creencias de uno y de valores se venga abajo. ¿Sí me entiendes? Pero, y eso es legítimo, digamos, yo entiendo la angustia que eso puede causar, ¿sí? Claro, como una pérdida de identidad, es como si esto no es verdad, entonces ¿quién soy? Exacto. ¿Quién he sido? Y he sido toda la vida esto y me he hecho de estas micro verdades. Y si a mí me desbaratan esto, pues me vengo abajo, ¿me entiendes? Pero yo creo que es que hay que hacer ese ejercicio de venirse abajo con cosas que son reales, ¿me entiendes? Y que están ahí, y que están ahí no para que uno las crea ni nada, sino porque pues el otro también necesita ese sistema de creencias, etcétera. Pero cómo encontramos como un terreno común en el que pues nos encontremos y no nos tengamos que amar, sino que podamos coexistir sin matarnos y respetándonos, ¿me entiendes? Como entonces, yo creo que ahí está el chiste, porque uno no escucha a la otra persona, es porque yo creo que se derrumba eso. Pero si uno deja que se derrumbe, al final se da cuenta de que no pasa nada. Mm, ¿Me entiendes? Como que puede incluso que uno sea como más, como que se expanda a llenarse de más personas y de más puntos de vista y de un lugar en donde pues nada es una amenaza real, mm. ¿me entiendes? Em, entonces yo sí creo que el miedo hace que uno de una sea reactivo y de una entre a contestar y no deje ni siquiera terminar al otro, ¿me entiendes? En su punto o en su idea, porque eso puede ser devastador y puede ser como el acabose. Creo yo, no sé, como acá poniéndome a pensar, Sí. ¿por qué no funciona a veces la escucha o por qué no me ha funcionado a mí? No sé, en relaciones profesionales, en relaciones de pareja, qué sé yo, pero, pero creo que puede tener que ver con eso, Sí, ¿sabes? creo que hay eso que mencionabas, como esa disposición, es como, bueno, sentémonos a escucharnos, es decir, sentémonos a hablar, sentémonos a escucharnos, a ver cómo qué es lo que cada cual está trayendo. Sí, y mira que de eso que dices, yo ahorita me estoy leyendo un libro que se llama La nieta del señor Lin, que es de un autor francés que se llama Philippe Claudel, muy bueno. Y justamente es la relación de dos personas que tienen idiomas distintos, Mm, pero todos los días se encuentran en una banca de un parque y el uno habla y el otro habla en dos idiomas completamente distintos, pero ellos sienten que se entienden ujú, por las pausas que hacen, mm, por cómo el cuerpo
avisa por cómo muestran una foto o se les acelera la respiración. Entonces las maneras de escuchar al otro son muchísimas. O sea, uno Total. no necesariamente tiene que tener el mismo lenguaje para entender al otro, ¿sabes? Por eso cuando, no sé, eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con el mismo acoso callejero. Ah, O sí, con esto que los hombres dicen como, ay, pero es que yo no me di cuenta que la está incomodando. exacto. Es muy evidente Mm, mm, cuando a uno lo están incomodando. O sea, el cuerpo, la expresión corporal cambia absolutamente. Entonces sí, la escucha no solo tiene que ver como con entender el lenguaje del otro, sino cómo se comporta mm. todo, ¿me Sí. entiendes? Todo. Claro, y hay como una comprensión de esta resonancia de cómo estoy yo y cómo está el otro, pero sí exige un salirme de mí, que es en donde estamos todo el tiempo. Ujú. Yo pienso tú, salirme de mí y ver en realidad cómo está el sistema nervioso de la otra persona. Exacto. Pues eso lo noto. Ni siquiera necesito los ojos, como que uno podría sentir cómo está la otra persona, pero sí, pues nos vamos al cuerpo, es como hay unos gestos, Sí, no, como todo. parálisis, las manos, como que hay muchas cosas que ignoramos y que está muy chévere, pues volver a prestarles atención. Sí, y de hecho, yo ahorita que estuve estudiando en España, tenía un profesor argentino que se llama Pablo Messier, que es pues un director de teatro impresionante, y él nos hablaba mucho, y en una entrevista que yo leí de él, hablaba mucho de la diferencia entre, pues de los actores, entre la concentración y la atención. Entonces, él por eso le habla a sus actores sobre atención, no sobre concentrarse, Mm, porque el concentrarse es casi que egoísta y es para adentro y es tuyo, o sea, tú te mm, concentras y como respiras y tú estás contigo y tal como vemos a los atletas de alto rendimiento, claro. ¿entiendes? Están en concentración, o a los futbolistas, pues. Pero cuando tú hablas de atención, pues tú estás no contigo, o también contigo, pero sobre todo con el resto de cosas que están pasando a tu alrededor. Mm, Entonces, cuando estás atento, estás es como viendo a los demás y viendo los ritmos de los demás y viendo cómo entran al espacio, de qué manera. Entonces, el otro hizo esto, lo miro de cierta forma, entonces yo puedo mirarlo, porque, o sea, es otra cosa, mm, ¿me entiendes? Y creo que eso nos hace mucha falta. O sea, cuando yo leí eso, yo dije, pucha, sí, o claro. sea, uno todo el tiempo es con uno, pa' uno, y el resto, ¿qué? Pues al final como que uno vive en comunidad Mm, y eso hace que hoy seamos como tan mierdas, yo creo que con los demás, como que como sordos, ¿no? sí, y Mm. como que también solo estemos pensando en nosotros y ya, porque estamos muy concentrados. Pues, ¿a quién le importa? ¿Me entiendes? Sí, 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 esta necesidad de escucharnos más desde mi propia experiencia, si puedo lograr concentrarme, que eso ya es como un gran ejercicio que los atletas lo tienen muy desarrollado, Sí. como mencionas, como que ahí hay unas habilidades que están muy chéveres de desarrollar y que hoy en día pues tal vez no les prestamos tanta atención. Ujú. Y luego pues a la relación, como el relacionamiento de cómo nos estamos escuchando, comunicando, concentrando entre los dos y entre pues ya las familias, ¿no? Sí. O los círculos de amigos o no sé, la gente en el edificio donde uno vive, como que eso no pasa tanto y creo que lo necesitamos mucho. Sí, y sobre todo porque uno es con los demás. eh, yo no sé, yo siento que uno como que siempre entra a matar a los demás, pero porque siempre cree que tiene la razón. Pero si uno hace el ejercicio inverso y dice, si a mí me responderá como yo estoy abordando a mi vecino porque hubo una gotera y una inundación en el piso de arriba, qué sé yo, cualquier cosa, eh, pues yo me molesto. Si alguien como en esta onda de confrontación viene a... Entonces, sí, yo creo que tenemos como un rasero muy distinto cómo actuamos con los demás y como que quisiéramos que fueran con nosotros. Mm, Y yo creo que ahí también es un problema de escucha, como o sea, si uno se escuchara a uno mismo como le habla a alguien mm, cuando quiere hundirlo, cuando no está de acuerdo, cuando alguien dice algo en familia y uno quiere como hacerle notar que eso está mal, pues cómo se lo diría, ¿sabes? mm. Como que hay una reactividad
que es lo que yo creo que nos hace como cortar todas las líneas de comunicación. Así es. Ahorita mencionaste lo de los idiomas y eso me parece muy interesante Sí. porque creo que podrían haber como ejercicios, yo voy como a la parte creativa, es como estos ejercicios de escucha en donde no importa qué estás hablando, como cuál es tu dialecto o si estamos en realidad hablando español o no, sino como buscar entendernos de estas otras formas. Me pregunto si ahorita que estudiaste actuación, como tuviste algunos de estos ejercicios que tal vez te ayudaron a comprender estas formas de escucha más allá Mm. de lo auditivo. Pues sí, muchas. O sea, yo creo que el cuerpo como, o sea, completo, ¿sabes? Más allá de los oídos, tiene un ritmo, ¿sabes? Y hay como todos unos ejercicios de, por ejemplo, de entrar y salir de los espacios que pueden parecer como muy tediosos y muy repetitivos, pero que si uno empieza a ver cómo como uno empieza a ver a sus compañeros entrando, de qué manera tú empiezas como a entrar en ese ritmo, ¿sí? Si de repente alguien empieza a caminar más rápido, el otro más rápido, pues entonces uno también más rápido. Y no se trata como que esos son ejercicios como básicos, pero no se trata como de tú sobresalir como actriz. ¿Me entiendes? Que eso es como algo que está muy en el mundo escénico, Mm, que es como yo, como soy la mejor y la protagonista y la que mira a todo el mundo. No, es como uno en verdad es un cuerpo colectivo que está en un espacio, que ocupa un espacio. Si uno hace esa metáfora para el mundo, pues es increíble, ¿me por favor, entiendes? sí. Porque es como tú no eres el único que vive acá y uno tiene que aprender a entender los ritmos, no solo de los seres humanos, sino del planeta mismo, ¿sí? Entonces, claro, es empezar a entrar al espacio de acuerdo como a un ritmo que marca el mismo grupo, ¿sabes? Eso es uno. Otro, por ejemplo, era hablar en dialectos inventados. Mm, ¿Sí me entiendes? Como que no existen, surgen ahí y tú, pues simplemente miras a los demás, los ves cómo actúan, hacia dónde se van, cómo se entienden en el espacio. em, no sé, hay unos de caminar juntos, parar, ¿sabes? Como que creo que es mucho de recorrer los espacios y hacer que el cuerpo de uno también sea como un cuerpo más colectivo. Creo que esos ejercicios, no me acuerdo como alguno particular, pues los que te dije como mm, del dialecto distinto y esto, mm, pero muchos de esos ejercicios incluso eran sin hablar, la mayoría, mm. sin hablar, muchos eran con los ojos cerrados. Entonces ahí es cuando uno dice, ah, con razón, tengo dos oídos y una boca, ¿me entiendes? Mm. Como que toca como ponerse mucho más alerta. Mm, Em, sí, yo creo que es que mucha de la escucha está por fuera del mismo lenguaje, total, como sí. del habla, pues. Ujú. Y lo hemos centrado mucho ahí y uno lo podría expandir. Y ahí es cuando uno se da cuenta como, ah, qué riqueza todo esto, ¿sabes? Que hemos olvidado, creo Sí. yo. ¿Qué te ha servido a ti más como en lo personal para tal vez lidiar con conversaciones que puedan ser difíciles, ya sea de política o no, o más como Sí, cuestiones diarias en las relaciones? a mí lo que me sirve mucho es como, sí, y yo creo que esto es comunicación asertiva, Mm, no lo sé, me corregirán, pero a mí me ha funcionado y es em, no decirle a la otra persona, tú eres esto, es que tú eres esto, eso a mí me parece súper, no, horrible, ¿sí? Como, Es juzgar, ¿no? Es sí, como... señalar, es como de una vez como que meto un muro acá. Sino, no tú eres esto, sino esto que haces me hace sentir a mí de esta forma, mm, ¿sí? Y yo creo que ahí hay un campo como más de, ah, bueno, mm, miremos de qué manera como que mediamos esto. ujú, Entonces, sí, yo creo que más que tú eres así, es esto me hace sentir de esta forma. ujú. Sí, ¿Tú qué piensas? sí, ¿No? en comunicación asertiva usualmente es como me estoy sintiendo de esta forma, ¿no? Exacto. Como esto es mi emoción, eh,
por esta situación, no exactamente como por esto que tú estás haciendo, porque ahí ya es como esto que tú estás haciendo, entonces la persona es como, uy, no, ya, ahí ya Sí, se acabó la escucha también, sino es como por la situación, como intentar separar la persona del problema, que creo que lo necesitamos en el día a día, ya sea con la lavada de los platos o pues en estas otras cuestiones ya más sociales que también necesitamos. Es como no es, esto no es sobre ti, ¿no? Es sobre este problema que tenemos al frente, sobre estas situaciones. Eso nos sí. falta. Y yo creo, sí, y eso escalado a lo político es muy difícil porque pues a todas luces hay cosas que no funcionan, ¿me entiendes? Y alguien va a tener que llevar la contraria siempre y otros se ranchan que eso es así, eso tiene que ser así, pero claro, en la discusión política, ver que uno no está atacando necesariamente, sino diciendo que esto no funciona, Mm. ahí es la diferencia, ¿sabes? Como tal político hizo esto. Ah, no, es que usted odia a ese político. No, es que lo que hace no funciona por esto y esto y esto. Entonces, desligar eso es como el chiste, creo. Es lo que necesitamos, Sí, yo creo. sí, Yo sí, creo. sí. Así como para terminar, como que más te gustaría agregar sobre esta necesidad o sobre tu experiencia con la escucha. No, yo creo que, ¿sabes? Como que creo que hay que encontrar momentos en donde uno, no sé, yo a veces hago el ejercicio de si estoy en una reunión de amigos, ¿sabes? O familiar. Simplemente como que corto mi impulso a hablar, Mm. ¿sabes? Es muy raro y a veces a uno le preguntan, ¿pero estás bien? ¿Te sientes bien? O sea, y es como un ejercicio interesante, ¿sabes? Como ni siquiera, y sobre todo es interesante porque uno empieza a ver cómo la mente reacciona, ¿sabes? Como que siempre queremos reaccionar a todo. Y tal vez si uno deja que eso como que Baje. baje la espuma y uno pueda como entenderlo mejor, pues creo que uno puede decir cosas que tienen más sentido, Mm. ¿me entiendes? En vez de estar como hablando y hablando y hablando. Y eso que a mí me encanta hablar y me encanta hablar en mi familia y con mis amigos y tal, pero a veces escuchar es como sí, es como un ejercicio también que lo tenemos como un poco relegado ahorita. Mm. Y es como sentarse a escuchar, es sentarse también a contemplar Mm. y a esto que dicen como de contemplar el paisaje y ver lo que hay, pues uno escuchando también puede contemplar qué es lo que sucede ahí, Mm. sin nada, sin ninguna intención más que eso, como usar ese sentido al servicio de todo lo que está ahí, Mm. o sea, de todo el mundo que nos rodea. Así eso nos incomode, nos enoje, nos guste, lo que sea, pero creo que es útil para también uno calibrarse a uno mismo. Mm. Entonces, como ese ejercicio me ha gustado. Buenísimo, me encanta. Genera como, me genera mucha intriga porque es este impulso, ¿no? Como que uno siente, es como, como Sí, de hecho hay una respiración que sucede y es como, sí, ya sí. voy a hablar o también el cuerpo como que se alza y si decides, tal vez con anterioridad, como no hacerlo o pausar, como que ahí es lo que yo le digo mucho a mis clientes y es como, bueno, pues haz la tarea de darte cuenta cuál es el impulso para poder tal vez pausarlo antes de que ya, me dicho, ni te diste cuenta y ya estás diciendo cosas que tal vez te vas a arrepentir. Entonces, como notar el impulso, Sí, tomar la total. respiración y una pausa si es lo que buscas. Sí, yo creo que, pues a veces no tener que decir nada Está bien. es también como o sea, ahí también hay información, ¿sabes? Y ahí también hay como una respuesta súper contundente a lo que pasa. Mm. O sea, no, o decirlo lo que tú dices, pausadamente, o decirlo en otro momento, no en el esperado. Mm. No sé, yo creo Sí. que las palabras sí tienen un efecto muy grande en uno y no hemos aprendido cómo procesarlas bien con el tiempo que eso se merece, Mm. ¿sabes? Porque a uno todavía le siguen dando vueltas cosas que leyó hace meses. O Es que le por- dijeron hace años. Exacto, exacto, es como porque eso tiene un efecto, Mm. entonces hay que masticarlo y hay que masticarlo como,
escuchándolo y también en un punto dejarlo ir o pues si tengo que hablarlo, lo hablo. Pero yo creo que el primer sentido debe ser la escucha. Sí, bueno, yo que estoy en todo lo escénico, la observación también me parece muy importante, pero creo que van muy... Sí, hablando como de la escucha en estos niveles. Sí, más que la voz, ¿sabes? Creo que esas dos cosas son como primordiales hoy y se necesitan y se están perdiendo. Bueno, pues ojalá Sí. que con esta conversación también más gente se anime a hacer estas pausas, a ponerle el temporizador al celular que te avise como llevas 1 hora Sí, sí, scrolleando, sí. como por favor detente para pues la salud y esta escucha interna que luego sucede, entonces que necesita silencio, ¿no? Sí, total, de acuerdo. La escucha antes que nada. Bueno, Paulina, muchísimas No a gracias. ti, Estefanía. Mil gracias. Gracias por tomarte el tiempo para entrenar tu escucha profunda. Si esta conversación te dejó pensando, no olvides que puedes suscribirte a Consciously Speaking, la newsletter, para que recibas directamente en tu correo, de forma gratuita, las mejores estrategias para comunicarte con más claridad, elocuencia, confianza y asertividad en inglés y en español. Y si quieres ir más profundo, también puedes trabajar conmigo en sesiones 1 a 1, en donde te acompañaré a descubrir y fortalecer la confianza en tu voz y la elocuencia en tu discurso. Y por último, si quieres explorar mi método para hablar con confianza específicamente en inglés, descarga el audio workbook The Confident Speaker. Encontrarás todos los enlaces en la descripción del episodio. Gracias por escuchar y recuerda, si escuchas profundo, pensarás más claro y hablarás mejor.